¿Estamos grabando? Bueno, vamos a hablar ahora de la suspensión de proceso de prueba, la probation, ¿no? Esto tiene que ver con algo que es un gran defensor. Un gran defensor es Cristian Parodi, pero a su vez es un gran defensor de la justicia restaurativa. Y en aquí una de las herramientas más importantes que tiene la justicia restaurativa, que básicamente se basa en dar una vuelta de rosca sobre cómo es aplicar el derecho penal y los efectos que tiene la imposición de una pena, la aplicación de la jurisdicción y la importancia para la sociedad de aplicar esa pena o no aplicar esa pena, y que sean las partes quienes de alguna manera se junten, se acerquen y busquen de alguna manera reparar ese tejido social roto por el delito. En ese marco tenemos la suspensión del proceso de prueba, o probation. Muchos la llaman suspensión del juicio a prueba. Para mí no es una suspensión del juicio porque no va a haber juicio. Es una suspensión del proceso, el proceso queda en suspenso. Bien, está regulada por el artículo 76 bister y quater del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal de la provincia, que no dice mucho el 404, o sea que nos tenemos que ir al Código Penal para ver cómo es el procedimiento. Básicamente es un acuerdo, es algo similar a lo del juicio abreviado, porque el dictamen del fiscal es vinculante, ahora les voy a explicar un poquito por qué, en el cual se propone suspender el proceso durante un periodo que no va a ser inferior al mínimo de la pena, es decir, un mínimo tiene que ser 2 años o 1 año, eso lo va a fijar el juez correccional. Digo juez correccional porque por lo general estos delitos van al fuero correccional, no al fuero criminal, porque se les va de escala, y porque por lo general los jueces de garantías no firman probation. Cosa, a mi juicio, mal, porque lo podrían hacer. Pero voy a las cosas como son, por eso hablé de juez correccional. Bien, ¿qué dice el 76 bis? Que para esos casos que tengan una pena que no supere los 3 años, hago una postilla acá, porque esto me va a llevar a un desarrollo jurisprudencial, se podrá, por única vez, suspender el proceso, sometiendo al imputado a determinadas condiciones que deberá cumplir, que se las impone el tribunal, y en la cual él deberá ofrecer una reparación del daño al damnificado, y a su vez la realización de alguna tarea comunitaria que se prevé o se puede, que es bastante más laxo. Este tema la puede ofrecer el imputado, etc. Bien, ¿esto qué va a significar? Una cuestión muy importante. Si cumplidos los extremos, es decir, pasados los 2 años, no volvió a cometer otro delito, reparó el daño, cumplió las condiciones y cumplió con la labor comunitaria, al imputado no le quedan antecedentes penales. Es fundamental, es una herramienta fundamental, óptima. El tema es que tiene sus limitaciones. Sirve solo para primarios. Y no te pueden suspender el proceso otra vez si no pasaron 8 años para los delitos culposos, 10 para los dolosos. ¿Bien? Segunda limitación, el monto de la pena. Y en el monto de la pena, ahí me voy a detener un poco. En principio, la letra cruda de la ley decía delitos cuya pena no supere los 3 años. Por lo tanto, delitos que, no digo que no sean graves porque no generen daño en los damnificados, sino que son en la escala penal, teniendo en cuenta solamente las penas, son menores, como por ejemplo el delito de estafa. Tiene un mínimo de 2, tiene un máximo de 6, pero el máximo supera los 3 años. Bueno, eso generó una controversia entre autores y lo vino a resolver la Cámara Nacional en lo criminal y correccional en el plenario COSUTA. En lo cual, ¿qué decía el plenario COSUTA? Decía, señores, no se tiene que tomar la pena en abstracto que dice el Código Penal. Tenemos que ver si de acuerdo a las circunstancias del caso, las circunstancias penales, personales del imputado, y el hecho en sí, le aplicaría, si nos ponemos a hacer un pronóstico de qué pena le correspondería, y le va a corresponder una pena de cumplimiento en efectivo, es decir, una pena de 3 o menos de 3. Entonces, el criterio que se toma es el criterio no de la pena en abstracto, sino la pena en concreto.
hacer una prognosis de cómo sería en el caso de aplicarse una pena para esa persona por ese hecho, con ese daño, y se establecería la procedencia o no. Superado este escollo, hay otro escollo que tiene que ver con los delitos que traen aparejada inhabilitación. Y esto, hay muchos delitos que traen aparejados inhabilitación, por ejemplo, inhabilitación para ejercer cargos públicos, todos los que tengan que ver con corrupción, para los que tienen que ver con la habilitación para ejercer algún arte de curar, etc. Pero el ruido lo hizo por los delitos de homicidios con autos, que traían aparejado la inhabilitación para conducir. Bien. Si bien hubo una interpretación jurisprudencial de que el artículo 76 bis solo hablaba de los delitos que traen aparejado como pena principal la inhabilitación, no como pena alternativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegamos a un fallo plenario de casación que hizo lugar al planteo de un defensor y otorgaron la suspensión del proceso de prueba aún para un caso de inhabilitación. Bien, eso hasta el año 2016. Y lo voy a unir con otro tema, otro requisito más: la conformidad del fiscal. ¿Qué es la conformidad del fiscal? El fiscal, cuando propone, vamos a hacerlo práctico. Yo, defensor, le pido al juez, pido suspensión del proceso de prueba en favor de mi asistido. Bien, el juez llama a una audiencia, se juntan las partes. Señor fiscal, ¿usted qué dice? Y ahí el fiscal tendrá que decir por qué sí o por qué no. Y su por qué sí o por qué no es vinculante para el juez correccional. Ahora bien, y esto lo dijo la Corte, es vinculante siempre y cuando el fiscal establezca fundada y razonadamente por qué razones y motivos no considera posible la realización del juicio abreviado. Y esto no es, como muchos lo dicen, no, porque razones de política criminal. No, no, no. ¿Cuáles razones de política criminal? No explique su criterio general. Dígame el criterio concreto para este caso. ¿Por qué al señor Cristian Parodi no corresponde otorgarle una suspensión de proceso a prueba? ¿Cuál es el elemento? Porque eso me da la objetividad que decía hoy Candela que tiene que tener el fiscal. ¿Por qué lo hace? Y aparte, que el juez siempre puede revisar la legalidad. ¿Se cumplieron los parámetros legales? ¿Se cumplieron los requisitos legales? ¿La denegatoria del fiscal es un capricho, es arbitraria? Eso sí lo puede revisar el juez correccional. Ahora bien, estaba todo bien, consulta, casación había dado el ok, se había levantado para la inhabilitación y llegó el caso Divito. El caso Divito, que tiene que ver con la muerte de un exjugador de Estudiantes, ¿era, no? De Vicente. Bueno, que murió atropellado. De Racing. ¿Cómo? De Racing y Platense, de De Vicente. Racing y Platense, de Vicente. Bueno, murió atropellado por una persona que venía alcoholizada, no se dejó hacer los test de alcoholemia, venía a 140, todo mal. Bien. El juez lo denega, la Cámara confirma y casación lo da vuelta. Y dice no, procede porque el fiscal no estableció qué razones, fundadamente, etcétera, etcétera, solamente motivo de política criminal. Bien, llega a la Corte. Y la Corte, en este fallo, Divito era el imputado, da vuelta a la cuestión y entonces quedó como doctrina legal que para los casos que traen aparejado inhabilitación no prospera la suspensión del proceso de prueba. Con lo cual a nosotros nos obturó una salida alternativa, porque estos son delitos que tienen poca pena. Los delitos que traen aparejada inhabilitación son delitos sin hacer distinción entre las personas, pero son delitos cometidos por no personas delincuentes habituales. Una mala praxis de un médico, un técnico que hizo mal un cálculo y se derrumbó un edificio y murieron personas, es decir, son personas que por lo general no tienen antecedentes, que no tienen, digamos, algún conflicto con la ley penal o un conflicto antisocial que, digamos, tenga que aparecer el fiscal para, con motivo de política criminal, decir, esto voy a perseguir este hecho porque significa socialmente la muestra de que el derecho está vigente y se aplica. Son casos excepcionales, de hecho, Cristian, ¿cuántos nos llegan de estos? Uno cada 100 casos, dos, muy pocos.
Y entonces se obtura una salida a una persona que por ahí el daño que le puede hacer la prisionización o la imposición de una pena es mucho mayor que el que se podría reparar mediante una reparación integral a la víctima, un ofrecimiento de una indemnización o una reparación moral, una, una tarea comunitaria que le haga recapacitar, que no otorgar la suspensión de proceso de prueba y hacerlo transitar un proceso con una condena, digamos. Es una situación en la que nadie gana. Pero bueno, así las cosas, esta es la jurisprudencia reinante que vino a revocar. La Corte remarcó un poquito esto también de que el fiscal se debe oponer de manera razonable y fundada, ¿m? Y en razones política criminal, pero razones política criminal específicas, puntuales. ¿Por qué quiere ir a juicio? ¿Por qué considera que la realización de ese juicio es importante? ¿Por qué en el ejercicio de su acción penal pública usted necesita llevar adelante el proceso? Porque muchas veces pasa, y esto pasa lo mismo con el proceso abreviado, que la gente cree que el juicio, el debate oral santifica, ¿no? El debate oral es una forma de llegar a una condena. El juicio abreviado es otra. El juicio directísimo es otra. Porque los juicios orales se ganan y se pierden. Entonces, necesariamente imponer la realización obligatoria de un debate, a mí no me parece. Sí me parece que hay que tener alternativas, que hay que tener herramientas, y que se deberían extender más el uso del juicio por jurados, el juicio abreviado, la posibilidad que en la IPP se lleven adelante estos acuerdos de juicio abreviado como este que le estoy diciendo, de la probation. Ampliar las posibilidades, no limitarlas, porque ya vimos lo que pasa cuando se limitan las escarcelaciones, se limitan los accesos a arreglos o acuerdos, y hoy están dando fecha de debate oral para 2023, 2024, y eso para mí no es justicia. Así que, y cerrando el tema de la probation, bueno, es importante que sepan que no van a quedar antecedentes si se llega a un acuerdo, si se cumplen con todas las condiciones, y que si bien la palabra del fiscal es vinculante, la palabra de la víctima no es vinculante. Que la víctima se oponga no impide que se celebre ese acuerdo, ni que la víctima no acepte la reparación, porque para eso tiene el proceso civil para demandar al autor por los daños y perjuicios que le haya generado el delito. Perfecto, Dieguito, clarísimo. Una sola cosa para sumar a la brillante explicación, que es también la postura adoptada por el Tribunal de Casación respecto de la suspensión de juicio a prueba en los delitos de violencia de género, ¿no? Es verdad. Si querés ampliar un poquito. No, dale vos, que la acotación. No, que me parece interesante dejarlo manifestado en este conversatorio porque es una postura que tiene que ver mucho con estos tiempos que estamos atravesando, y qué importante, ¿no?, que haya establecido este criterio, más allá de que pueda o no ser opinable, esto de la posición que toma el Tribunal de Casación Penal como órgano máximo en esta competencia por razón de la materia, en cuanto a no solo que se vede el ejercicio o la aplicación de la probation cuando haya delitos que contengan la pena de inhabilitación como accesoria, cosa que se ha considerado el fallo de la Corte como regresivo respecto de la posición que había adoptado Casación. Y respecto de Cosuta, incluso, se ha hecho una gran crítica a la Suprema Corte de haber vedado esta posibilidad cuando la Cámara Criminal Nacional y Casación Penal de la provincia lo habían contemplado. Entonces, había una situación totalmente disvaliosa para los imputados con la nueva posición de la Suprema Corte. Pero no me quiero olvidar que también el Tribunal de Casación ha vedado explícitamente hace, no recuerdo el año del fallo, creo que fue 2016 o 2015, donde explícitamente no autoriza la probation cuando el delito indicado sea un delito contra la integridad sexual. Sí, es positivo porque es la materialización en nuestro derecho positivo local de la Convención de Belén do Pará. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que, a ver, que la incorporación de los tratados convencionales de derechos humanos
Lo que pasa es que tendrían que estar todos, ¿no? Digamos, hay un criterio selectivo, pero me parece fantástico el criterio porque es la incorporación de Belén do Pará a nuestro derecho positivo y tienen que aplicar justicia con perspectiva de género. Y digamos, este mecanismo para un delincuente de género no parece la salida adecuada. No parece la salida adecuada. Coincido Bueno. totalmente. Bueno, nos hemos excedido un poco en el tiempo. Creo que las disertaciones del equipo docente han sido más que excelentes. Esperamos que se hayan entendido estos temas que son de vital trascendencia en nuestra materia y que usualmente son preguntas de evaluación, no solo en la comisión, sino en la mesa libre. Así que si han logrado entender estos temas, han dado un paso muy importante en el entendimiento de nuestra asignatura. Les quiero agradecer por haber participado en esta nueva propuesta que hemos encarado en nuestra Comisión 6, que obviamente vamos a propiciar que se vuelva a repetir, quizás con algunos invitados especiales, ¿por qué no? Para poder interpelarlos, no solo interpelarnos entre nosotros y cultivarnos, sino también para que esto quede como una herramienta no solo para nuestros alumnos actuales, sino para los venideros. Así que les agradezco a todos por estar presentes y bueno, quedará registrado este primer conversatorio docente que hemos llevado adelante en el día de la fecha. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.